Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Romero Contreras, profesor investigador de la UAP. Eh, Quiero hacer una presentación general para aprovechar todos los cursos que voy a dar. Entonces, a algunos les tocará idealismo alemán, introducción al idealismo alemán, a otros les tocará en la maestría cuestiones de filosofía práctica y diagramas, pensamiento en diagramas. Simplemente para que, bueno, como vamos a estar a distancia y nunca me van a ver, no sé, la cara directamente, o no sé si me vean la cara en cualquier otro sentido, pero finalmente, pues, nos veremos eso, solamente imágenes de las caras. Y bueno, para que tengan cierta familiaridad y esto pueda sentirse lo menos ajeno posible, pues me presentaré. Entonces, les he dicho mi nombre. Trabajo aquí en la UAP desde hace ya varios años. Estudié la maestría en filosofía en la UNAM, hice un trabajo sobre Hegel y el tránsito de los escritos de juventud a la fenomenología del espíritu, y luego, bueno, hice algunos estudios de psicoanálisis. No hice la formación, fue más bien estudios más teóricos sobre psicoanálisis lacaniano. Y después hice el doctorado en filosofía también en la Universidad Libre de Berlín, donde el tema fue el final de la filosofía, el planteado final de la filosofía, qué significaba esto, el agotamiento del pensamiento en general y las condiciones en las cuales era posible un resurgimiento o no de la filosofía. Entonces era repensar sus condiciones intelectuales, políticas, conceptuales, pero también metodológicas, es decir, lógicas. Y entre esas cuestiones, la idea fue plantear la posibilidad de renovar el discurso filosófico y sus preguntas a partir de elementos fundamentales de la aprehensión de las cosas, como son la lógica y la matemática, porque ustedes saben, históricamente la filosofía se ha expresado de manera muy particular en el lenguaje y en el juicio. Entonces hay que pensar qué significa la lógica, cuáles son las posibilidades de la lógica, sobre todo a partir de lógicas no clásicas, y cuando este mundo aparentemente cerrado de la razón y el entendimiento se abre. La otra cuestión son los conceptos puros del entendimiento, como los llama Kant, o las categorías, y cómo, estas también, cuando se someten a una crítica, es decir, una metacrítica, y también a una historización, entonces se abren posibilidades muy distintas. Se abren las preguntas sobre su origen, sobre su desarrollo, sobre sus posibilidades, y en general sobre los espacios de posibilidades donde despliegan las preguntas filosóficas, y también nuestra experiencia. Entonces esa era una cuestión muy básica. Pero el siguiente punto era pensar de dónde surgen todos estos conceptos. Y claro, surgen de nuestra experiencia, surgen del lenguaje y de la referencia de los propios conceptos a otros conceptos, pero para evitar el riesgo, y este es el gran tema de la metacrítica, de la crítica de la razón pura, y en general un gran debate sobre el realismo es de dónde surgen estas cosas, o estos conceptos, estas ideas, y si están fundadas o no en algo más que no sea la subjetividad. Y el punto no es arrastrar la cuestión a un realismo ingenuo, sino pensar otra vez cuáles son esas condiciones qué es lo real, qué es la realidad, qué es el prius de la razón, qué es la naturaleza, y cómo hay líneas de continuidad y de discontinuidad entre la materia, entre la materia y lo vivo, entre lo vivo y lo inteligente, pero de tal manera que las fronteras son mucho más complicadas de lo que se suele asumir. Entonces, todo esto finalmente lleva a volver a repensar una articulación de las preguntas y los temas que son, de alguna manera, algunos de ustedes podrán, y algunas lo podrán notar, son grandes temas de la filosofía sistemática alemana: la naturaleza, la lógica como ontología, y la política. Entonces, he tratado de articular estos temas a partir de nuevas fronteras y relaciones, y estas fronteras y relaciones, nos las proveen la lógica y la matemática, pero particularmente la lógica y la matemática contemporáneas. Les decía, una vez que la lógica ha abandonado esta idea cerrada
de lo que significa un juicio válido y se ha abierto a otras posibilidades como son las lógicas no clásicas. En el caso de la matemática, cuando tenemos diferentes ideas de qué es algo, qué es nada, qué es contar, qué es el infinito, cuántos infinitos hay, qué significa un espacio, qué significa el tiempo, la espacio-temporalidad. Es decir, aunque la matemática no se plantea estas preguntas particulares sobre el tiempo, sí que se plantea sobre la estructuralidad de las cosas, las relaciones, la localidad, la generalidad o lo genérico. Y bueno, esas son realmente las herramientas con las cuales podemos irnos moviendo. Entonces, ¿movernos entre qué? Bueno, en la naturaleza, en la política y entre la naturaleza y la política o la parte social. Entonces estas ideas de tránsitos, traducciones, similitudes, cortes, imposibilidades, posibilidades, obstrucciones y tránsitos, es todo aquello que me interesa. Entonces, en general podría decir lo que me interesa es plantear la filosofía como una especie de forma de mapear las relaciones entre las cosas y las relaciones entre las relaciones, de tal manera que podamos orientarnos en el pensamiento y poder captar cuáles son las regiones ontológicas que nos atañen, cómo se relacionan entre sí, ver dónde está el sujeto, si el sujeto se inserta naturalmente o en una naturaleza y de qué manera, en dónde rompe con la naturaleza y es absolutamente totalmente distinto de ella. Pero todas estas preguntas no se pueden resolver de golpe y con una sola relación, sino a partir de diferentes relaciones, diferentes espacios, diferentes interrelaciones entre espacios. Y es por eso que todo esto deriva esta especie como de filosofía, como mapear el ser, su relación con el sujeto, la naturaleza y demás, termina en una diagramatología, si lo quieren ver así, que es un pensamiento diagramático en el cual se puedan desarrollar estos recursos lógicos y matemáticos para replantear estas grandes preguntas sobre el realismo, el idealismo, el lenguaje como corte en el seno de lo natural, o si la naturaleza se corta a sí misma desde antes. Bueno, esos son los problemas generales que me atañen, digamos, lo que me ocupa filosóficamente, y este será el marco en el cual estaremos viendo los temas de cada una de las clases. Pero bueno, no se preocupen, esto no es lo que vamos a ver. Al menos en el caso de la licenciatura, estaremos particularmente preocupados en comprender los inicios del idealismo alemán, el planteamiento de las preguntas, qué es lo que hace Kant, cuáles son las críticas que se le hacen a Kant y cómo se despliegan los problemas de la pregunta por el sujeto trascendental, la construcción de la experiencia, la síntesis, el papel de los juicios y después las críticas, ¿no? Si falta un primer principio en la filosofía kantiana, cuáles son las consecuencias, si hay un tránsito de la naturaleza a la historia, ¿no? todo ese tipo de cosas que serán objeto de desarrollo muy particularmente de Fichte, de Schelling y de Hegel. Y en el caso de la materia de maestría, pues lo que estaremos viendo es las posibilidades de un pensamiento diagramático para abordar cuestiones ontológicas, pero también cuestiones políticas y cuestiones muy prácticas, porque les estaré dando esto dentro del marco de la materia de filosofía práctica. Bueno, sirva esto como una pequeña introducción de mi parte. Cualquier cosa, bueno, yo les voy a dar mi correo y mis datos de contacto para que estemos próximos y podamos resolver dudas y discutir a la distancia de la mejor manera posible.